Hola chicos, ¿cómo están? ¿Se acuerdan de nuestra primera clase allá por fines de febrero, donde nos parecía este tema de la pandemia, parecía algo tan lejano que nunca nos iba a llegar, no estábamos en cuarentena, íbamos al colegio, estábamos felices y todo eso? ¿Se acuerdan? Bueno, en nuestra primera clase hablamos sobre la historia, sobre para qué nos servía estudiar historia. Y llegamos a una conclusión y es que la historia, entre otras cosas, nos sirve para poder entender nuestro presente. Sí, muchas cosas que suceden en nuestra sociedad tienen una explicación que viene de la mano de la historia. Y hemos estado hablando en estos últimos días acerca del racismo, como una problemática que existe en nuestra sociedad. Hicimos una encuesta en la que ustedes respondieron, la mayoría de ustedes, respondieron que el racismo sí es una problemática actual en nuestra sociedad, pero que quizás no tanto como en el pasado. Y bueno, creo que eso lo tenemos que analizar, si realmente el racismo es una problemática que no nos toca tan de cerca. Y eso, bueno, lo hablaremos un poco más y entraremos en más profundidad acerca de este tema después de las vacaciones y analizaremos el tema del racismo más bien dentro de nuestra sociedad. Pero por ahora vamos a ver cuál es el origen del racismo, sobre todo en América del Norte, en la actual Estados Unidos, que es donde han habido varios incidentes en estas últimas semanas, varias protestas y el tema del racismo ha resurgido. Vamos a ver cómo surge o qué explicación tenemos desde la historia acerca del racismo. Acá les puse una frase de un historiador, de Eric Williams, que dice que la esclavitud no nació del racismo, sino que más bien podemos decir que el racismo fue la consecuencia de la esclavitud. Porque la realidad es que el tema del racismo está muy asociado a la esclavitud. Entonces vamos a ver un pequeño repaso de cómo se desarrolló la esclavitud en América y específicamente en América del Norte, lo que después va a ser Estados Unidos, y de dónde podemos encontrar nosotros el origen de esta problemática que es el racismo. Bueno, vamos a empezar viendo este mapita de América durante el siglo XVII. Recordarán que a fines del siglo XV se descubre América por parte de los europeos y entonces empieza un proceso de ocupación del territorio americano, que se va haciendo efectivo durante el siglo XVI y ya en el siglo XVII tenemos bastante territorio americano ocupado por los europeos. Este proceso de conquista fueron llevando a cabo diferentes potencias europeas, que son las que ustedes ven acá. Vamos a repasar en el mapita. Lo que ven en amarillo fue el territorio que fueron ocupando los españoles, en verde el territorio que fueron ocupando los portugueses, en rojo territorio ocupado por Francia, en negro ocupado por Holanda y en azul los territorios ocupados por Gran Bretaña. Fíjense que acá tenemos el territorio del actual Estados Unidos, estas 13 colonias que nosotros estudiamos que fueron ocupadas por Inglaterra. Entonces, ya en el siglo XVIII tenemos que en Inglaterra se estaba desarrollando la revolución industrial, que es lo que nosotros estamos estudiando, y que en América del Norte Inglaterra había establecido estas 13 colonias sobre la costa oeste, ¿sí? Hemos visto que la primera fase de la revolución industrial fue una fase textil, es decir, que fundamentalmente se basó en la industria textil, en la fabricación de telas, de ropa. La materia prima que se usó inicialmente en esta primera fase textil va a ser la lana. Pero en esta época va a aparecer una nueva materia prima que va a ser el algodón. A ver, no es que no se conocía el algodón. Lo que pasa es que la lana era más fácil de obtener que el algodón. Primero porque para poder tener algodón necesitamos muchas tierras, necesitamos hacer un cultivo intensivo del algodón. Y además era bastante engorroso separar la flor del algodón, que ustedes la pueden ver acá, separar la fibra de la flor del algodón del resto de la planta. Eso llevaba bastante trabajo y necesitábamos muchas personas para poder hacer este proceso. Entonces, al principio se prefería la lana por esta razón. En realidad,
con el algodón se obtenía un producto mucho mejor, porque la tela de algodón era mejor que la tela obtenida con la lana. Era una tela que era más fácil de lavar, era una tela que era más, que producía un tejido después más suave, una tela más suave. Entonces, el producto terminado era mejor con algodón, pero en este momento era más fácil de obtener la lana. Piensen ustedes, ¿qué prefieren? ¿Ponerse una remera de algodón o una remera de lana? Ahí tienen la respuesta. Pero bueno, como dije, para poder tener tejido de algodón necesitamos muchas tierras para poder cultivarlo y mucha mano de obra para poder procesarlo. Qué lástima que estamos en Inglaterra en el siglo XVII y no tenemos muchas tierras ni muchas manos de obra, pero tenemos colonias, acuérdense, tenemos colonias en la costa oeste de América del Norte. Ahí vamos a tener tierras. Nos está faltando el tema de la mano de obra. ¿Qué pasa con la mano de obra? Muchas potencias coloniales, vamos a retroceder un poco en el tiempo, como había sido España, por ejemplo, ¿de dónde había sacado mano de obra para poder hacer producir todas estas nuevas tierras que iba anexionando? De la mano de obra indígena. ¿Sí? ¿Se acuerdan que existía esta modalidad de trabajo que era la encomienda, donde se sometía a los indios a una especie de modalidad de trabajo que era muy parecida a la esclavitud, pero que ellos llamaron encomienda y tenía sus características propias? Y no sé si recordarán que acá el tema de la evangelización tenía muchísima importancia. Pero con Inglaterra y la costa oeste de América del Norte, este proceso no se dio de la misma manera, porque los ingleses directamente exterminaron a las poblaciones indígenas. Entonces, la mano de obra con la que contaban era la de ellos mismos, los de estos mismos colonos. Pero obviamente ellos no se iban a ensuciar las manos para producir el algodón. Entonces, lo que sucedió es que aparece una nueva forma de mano de obra que va a ser traer esclavos desde África para poder hacer trabajar estos campos de algodón. Era algo que ya sucedía hacía un tiempo en las diferentes colonias americanas y sobre todo había surgido en lo que es la parte del Caribe, donde se empezaron a explotar cultivos de azúcar, de caña de azúcar. ¿Sí? Ahí es donde se empiezan a traer esclavos africanos a América para poder trabajar en esos campos de plantaciones de caña de azúcar. Y en estas colonias de América del Norte se va a adoptar esta modalidad de trabajo de traer esclavos desde África para que puedan hacer producir estos campos de algodón. Estos campos de algodón no se dan en todas las colonias de América del Norte, sino fundamentalmente en las del sur, donde el clima y las tierras eran más propicias para este tipo de producción intensiva. ¿A qué nos referimos con producción intensiva? Cuando se ocupan muchas tierras para cultivar un solo tipo de planta, que en este caso va a ser el algodón. Bien, ¿de dónde se traían los esclavos entonces? Desde África. ¿Y de qué manera se conseguían? Bueno, a veces estos esclavos eran prisioneros de guerra de diferentes pueblos africanos que a veces tenían conflictos entre sí, y cuando tomaban prisioneros de guerra, esos prisioneros de guerra eran vendidos a estas compañías que traficaban con esclavos. Pero también muchas veces eran secuestrados o también muchas personas que vivían en la pobreza y en la miseria voluntariamente se entregaban a estas compañías de esclavos para por lo menos que se les procurara el alimento. Estas compañías entonces después se encargaban de embarcar a estas personas, las sometían a la esclavitud y las embarcaban en un viaje que iba desde las costas de África, cruzaban todo el océano Atlántico y llegaban hasta América. Las condiciones en las que viajaban estas personas eran condiciones que no eran dignas de un ser humano, porque viajaban súper hacinados, con condiciones de alimentación deplorables, muchísimos morían durante el viaje, no solamente por la mala alimentación, sino también por, imagínense la cantidad de enfermedades que proliferaban en esos barcos, se llamaban los barcos negreros, ¿sí? Porque eran donde transportaban a estos esclavos desde África hasta América. Y una vez que llegaban a América, eran vendidos, así como una especie de subasta, eran vendidos al mejor postor. Y los hacían trabajar en estos campos de algodón, también en condiciones
infrahumanas, recibiendo muchísimos maltratos, con una alimentación deficiente, eran castigados cuando no hacían el trabajo al ritmo en que sus amos se los demandaban. Y también otra cosa que sucedía muchísimo era que morían de frío, porque estas personas estaban acostumbradas a vivir en un clima cálido y los trasladaban a estas colonias en América del Norte donde el clima era un poco más frío al que ellos acostumbraban y no se les proveía de la ropa adecuada, entonces muchos morían de enfermedades, de frío, del agotamiento del trabajo. Podríamos pensar que este sistema de la mano de obra esclava terminó cuando estas colonias en América del Norte proclamaron su independencia, pero la realidad es que no fue así. Después de la independencia de los Estados Unidos, los estados del sur siguieron manteniendo este modelo económico de explotación de los campos de algodón con mano de obra esclava. O sea que el tráfico de esclavos siguió. Si bien a principios del siglo XIX se prohíbe el tráfico de esclavos, no es que se va a abolir la esclavitud. No siguen llegando más esclavos desde África, pero los esclavos que ya existían van a tener hijos y esos hijos van a seguir siendo esclavos y este sistema se va a seguir perpetuando. A mediados del siglo XIX se va a producir lo que se llamó la Guerra de Secesión, porque existían estados que eran los del norte, donde no existía la esclavitud y donde no estaba permitida la esclavitud, pero los estados del sur sí seguían manteniendo este modelo económico esclavista basados en la producción del algodón con la mano de obra esclava. Y esto produjo un conflicto entre estos dos grupos de estados que llevó a una guerra civil. Esta guerra civil va a finalizar con la victoria de los estados del norte y se terminó aboliendo por fin la esclavitud en todo el territorio de los Estados Unidos. Pero eso no significó el fin del sufrimiento. ¿Por qué? Porque si bien estos esclavos del sur habían obtenido su libertad, no así sucedía con el reconocimiento social. Es decir, que para el resto de la sociedad seguían siendo esclavos y si bien jurídicamente eran hombres libres ahora, el resto de la sociedad los seguía viendo como ciudadanos de segunda clase. Y entonces durante muchísimos años en Estados Unidos existió esta realidad de la segregación. La segregación consistía en un trato diferente a las personas de raza negra simplemente por ser de raza negra. Y un ejemplo muy paradigmático de esto era que, por ejemplo, no podían subirse al mismo micro las personas de raza negra en el que bajaban las personas de raza blanca. Y así muchísimos ejemplos. Y esta situación va a continuar hasta bien entrado el siglo XX, donde comienzan los movimientos por los derechos civiles, donde un representante fundamental va a ser Martin Luther King. Pero como les digo, esta realidad de la segregación persistió durante muchísimos años y la realidad es que todavía persiste. Entonces, no pensemos que el problema del racismo es un problema que queda en el pasado, es un problema que vive y es una problemática a la cual tenemos que enfrentarnos. Y ustedes son los que tienen que cambiar esta realidad como la nueva generación. Y ustedes me dirán, bueno, todo muy bien con esta explicación del origen del racismo en Estados Unidos, pero ¿y eso qué tiene que ver con la revolución industrial? Bueno, ¿ustedes se imaginan qué hubiera sucedido si Inglaterra no hubiera tenido colonias en América y no hubiera podido desarrollar este sistema esclavista? ¿Qué hubiera pasado? ¿De dónde hubiera salido el algodón? ¿Realmente se hubiera podido dar la revolución industrial? Bueno, estas son preguntas que nos podemos hacer, pero quizás nunca vamos a poder responder, ¿sí? Porque no podemos saber cómo hubiera transcurrido la historia. Pero sí es interesante ver cómo esta revolución industrial y estos avances técnicos y la spinning jenny, la lanzadera volante y la máquina a vapor y todas las innovaciones técnicas que se dieron en esta época no hubieran servido de nada si no hubiera existido ese flujo de materia prima que vino desde América del Norte gracias a este sistema de trabajo injusto y opresor que fue la esclavitud. Espero que este video les haya servido para un poco poder completar y armar este rompecabezas. Les mando un beso. Chau, chau.